Cuando yo me enteré que íbamos a estudiar el Éxodo y que íbamos a ver lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante este trayecto de Egipto hacia la tierra prometida, había una enseñanza que estaba ahí escondida en esas páginas del Éxodo que dije, yo no me la pierdo, esa enseñanza yo la quiero dar. De todas las que he dado, esta enseñanza para mí es de las más valiosas de esta serie. Realmente estoy muy emocionado de predicar esto porque creo que un buen entendimiento de lo que vamos a aprender hoy nos lleva a tener una buena relación con Dios, una relación con Dios correcta. Hemos venido estudiando, como le digo, el recorrido del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Para la enseñanza de hoy ya han transcurrido 3 meses desde que el pueblo salió de Egipto y han sido 3 meses intensos. ¿Recuerda lo que hemos visto? ¿Cómo hemos visto la mano de Dios sobre este pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, recordemos que cuando salieron de Egipto era una población de casi 2 millones de personas, que habían ancianos, habían niños, habían animales, y moverse por un desierto pues no era la tarea más fácil y menos con una población tan grande. Entonces, ante titánica misión de recorrer el desierto, Dios decidió ayudar a este pueblo a través de un milagro, y fue el milagro de guiarlos. ¿Cómo Dios guió al pueblo de Israel durante los 40 años de trayecto? En el día puso una nube que iba delante de ellos, y cuando la nube se movía, ellos avanzaban, y cuando la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Y durante la noche, más sorprendente aún, la Biblia narra que había una columna de fuego que también guiaba al pueblo de Israel, cuidándolos de las bestias, cuidándolos de los peligros propios del desierto. ¡Asombroso! Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto de esa manera. Pero no se quedó solo en eso. Cuando se vieron en aprietos, después de salir de tierra de Egipto, que los egipcios vinieron a perseguirlos para matarlos y causar una venganza, buscar una venganza por lo que había pasado con las 10 plagas, ¿lo recuerda? En esa situación tan complicada que lo estudiamos, el pueblo de Israel, por un lado tenía una montaña, por el otro lado tenía el Mar Rojo, detrás venía el ejército egipcio y no tenían para dónde huir. Dios hizo el gran milagro de pelear por ellos y lo estudiamos. Dios, en su soberanía, con su poder, abrió el Mar Rojo en 2, y toda esa población de israelitas pasó a las otras costas del Mar Rojo, y cuando ya los egipcios los iban a alcanzar cruzando la costa, se vino el agua encima, y dijimos que Dios mató a todo el ejército de los egipcios. Si recuerdas esa enseñanza, tocamos algo de la elección soberana. Dios elige soberanamente a quién va a proteger, a quién va a cuidar. Y entendíamos que Dios protegió al pueblo de Israel por amor, por misericordia. Los escogió por sobre el pueblo de Egipto. Ya cuando llegan al desierto, que esa es la tercera enseñanza que tuvimos, pues la situación para abastecer de alimento, para calmar la sed y para solucionar todo lo propio de la vida cotidiana de estas personas, pues era muy complicado. ¿De dónde iban a sacar alimento para todas estas personas? ¿De dónde iban a sacar agua para todas estas personas en medio de un desierto? Y como vimos hace 8 días, pues Dios hizo grandes milagros para abastecer, para proveer todo lo que este pueblo necesitaba. Les dio agua a través de un milagro de coger un árbol, tirarlo sobre unas aguas amargas y volverlas dulces y potables para que ellos pudieran beber. Les dio codornices. ¿Se acuerda que estaban acampando y todo el desierto se llenó de codornices y pudieron comer hasta saciarse? Y no solo eso, sino que les dio un delicioso postre muy nutritivo durante los 40 años, que es lo que hoy conocemos como maná. Entonces, no les faltó nada durante los 40 años de trayecto en el desierto. Hay un versículo que no estudiamos, pero la Biblia dice que nunca se les desgastó el calzado ni la ropa durante todo el trayecto. O sea que Dios proveyó el alimento, Dios proveyó el vestido durante los 40 años para este pueblo de Israel. Pero decíamos que lo más importante para este pueblo no se limitaba al alimento físico, a lo que ellos pudieran tener en este mundo, sino que trascendía al alimento espiritual. Que Dios, después de cada milagro, decía unas palabras para que ellos lo conocieran, para que ellos se interesaran en Él, y ese era el alimento espiritual con el que ellos iban a poder superar esa gran prueba. Eso lo hemos estudiado durante estos 3 fines de semana de este año. Paralelamente, dijimos que la iglesia, nosotros, cuando conocemos a Cristo, Dios nos está guiando hacia el cielo, y que el cielo es nuestra tierra prometida, y que así como Dios guió al pueblo de Israel
peleó por ellos y les proveyó todo lo que necesitaban, Dios promete hoy para la iglesia, para nosotros, para los que estamos aquí siguiendo a Cristo, que Él nos va a guiar en este trayecto hacia el cielo, que Él va a pelear por nosotros y nos va a cuidar de todos los males y que nos va a proveer de todo lo que necesitamos para poder llegar tranquilos a nuestro destino, que es la vida eterna con Él. Amén. Creemos en esas promesas, creemos en esa verdad. Pero de todo esto que le he enseñado, llegamos a la mejor parte. Creo yo que este es el milagro, no sé si llamarlo milagro, pero para mí es lo mejor que le pudo pasar a ese pueblo de Israel y creo que es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar en este año y de aquí en adelante durante todo nuestro recorrido. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es El Señor mostrará su gloria. La gloria de Dios es lo mejor que nosotros podemos contemplar. Éxodo capítulo 19, versículos 18 al 20. Vamos a leer preliminarmente estos 3 versículos y después haremos un estudio de todo el capítulo 19. La Biblia dice que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Dios bendiga su santa palabra. Emocionante esa escena. Leerla apenas nos lleva a tratar de imaginar cómo fue que ocurrió o qué pudieron ver ellos con sus ojos, pero haber estado allí y contemplar lo que pasó, yo creo que eso no tiene punto de comparación con ninguna otra cosa que podamos ver. Resulta que para poder llegar a este punto, para que el pueblo de Israel pudiera contemplar a Dios, no fue de buenas a primeras que Dios les dijo, me les voy a aparecer y ustedes estén ahí y ya. No, Dios previamente llama a Moisés para advertirle, para decirle que el pueblo debe prepararse para poder contemplar la gloria de Dios. ¿Qué es prepararse para contemplar a Dios? Pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Le repito eso, sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros queremos contemplar la gloria de Dios, si este pueblo quería poder apreciar con sus sentidos la gloria de Dios en esa montaña, tenían que prepararse para ese momento. Hermanos, ustedes y yo tenemos que estarnos preparando todos los días. Tenemos que estar velando todos los días para ese momento glorioso cuando vayamos a ver la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, allá en la vida eterna. ¿Cree usted que aquí en nuestro día a día podemos contemplar la gloria de Dios? ¿Cree que se nos puede aparecer de forma física la gloria de Dios como se le apareció a este pueblo? Vamos a estudiar eso, vamos a ver qué ocurre. En ese orden de ideas de que hay que prepararnos para llegar a ver a Dios, quiero contarle a modo de ilustración lo que le ocurre a una mujer estadounidense que se está preparando para viajar a Marte. No a la Luna, no a un asteroide, hasta Marte. Una mujer que ha dejado todo en su vida para alistarse y prepararse con una única misión. Por favor, veamos este corto video. ¿Quién quiere subirse a ese cohete e ir con ella a Marte? Qué tarea tan emocionante, qué tarea tan complicada. Yo sí he soñado con conocer la NASA. Yo quiero ir y conocer todo ese mundo. Eso me fascina, la astronomía me encanta. Pero de ahí a querer subirme a un cohete para salir del planeta Tierra, eso ya es una distancia, hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Oiga, increíble, asombroso todo lo que esta chica debe hacer para lograr cumplir su objetivo de llegar a Marte. Sí notaron que desde muy pequeña se está preparando, tomando decisiones, haciendo sacrificios para poder cumplir su objetivo, para poder cumplir su meta. Ahora, ¿usted cree que esa meta que ella tiene, por sorprendente que sea, tiene punto de comparación con lo que significa o implica ver a Dios cara a cara? Hermano, no tiene punto de comparación.
La Biblia dice que Dios no tiene punto de comparación con nada de este universo, que Él es lo más hermoso que hay, que Él es lo más majestuoso que hay, que Él es perfecto, que Él es precioso. Y yo no sé si usted lo anhela tanto como yo, pero yo realmente quiero llegar a ese momento de poder verlo cara a cara y poder estar con Él y poder que mis emociones, mis sentidos sientan la presencia de Dios. Y quiero hacer lo que tenga que hacer para lograr llegar a ver a Dios. ¿Quiere usted lograr lo mismo? Esforcémonos. Tenemos que tomar decisiones correctas, tenemos que dejar las personas que sean necesarias para llegar allá, tenemos que tomar las decisiones por difíciles que sean para lograr llegar a ver a Dios. Y este pueblo de Israel que estaba a punto de presenciar ese gran milagro, ese gran suceso de ver a Dios, tuvo que prepararse y le voy a mostrar de qué manera se preparó. Idea central: lo mejor que nos puede ocurrir en este 2024 es contemplar la gloria de Dios. Lo mejor que nos puede ocurrir en este 2024 es contemplar la gloria de Dios. ¿Y cómo nos vamos a preparar para ese suceso? Primero, en su bosquejo, por favor. ¿Todos tienen el bosquejito? ¿Hay alguien que falte por bosquejo? Ok, en primer lugar escriba: Dios ha sido bueno. Lo primero que debemos reconocer para ver la gloria de Dios es que Dios ha sido bueno. Versículos 1 y 6 de Éxodo capítulo 19. La Biblia dice lo siguiente: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim. Por cierto, Refidim fue un lugar que no vimos, pero allí en Refidim Dios los llevó. Volvieron a tener sed y volvieron a regar contra Dios, y Dios le dijo a Moisés: vaya y golpee una peña, la peña de Oreb, y salió agua de la peña. Después de que ya había hecho el milagro de convertir las aguas amargas en dulces, otra vez volvieron a renegar contra Dios. De Refidim se fueron hacia el desierto del Sinaí. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. ¿Qué debía decirle Moisés a este grupo? Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Hermoso mensaje de parte de Dios. Permítame, le muestro el mapa para ponerlo en contexto de dónde estamos. Regálame el mapa, por favor. Primer lugar que vimos, Pijajirot. De ahí pasaron a las otras costas del Mar Rojo. Luego bajaron hacia Mara, vimos qué ocurrió en Mara, qué ocurrió en Elín, qué ocurrió en el desierto de Sim, y ahora llegamos al desierto del Sinaí, que tiene el mismo nombre de Oreb, que es en la parte baja de esa porción de tierra que vemos allí. ¿Cuánto tiempo va a durar el pueblo de Israel en ese lugar? 2 años y medio, acampando en ese desierto. Y van a pasar unas cosas asombrosas que vamos a estudiar en la próxima serie que vamos a ver. Allí en ese desierto, en esa situación, el pueblo acampa a las faldas del monte Sinaí. Dios llama a Moisés, es como si Moisés subiera a orar a la montaña, y tiene este primer acercamiento Dios con Moisés. Moisés no lo pudo ver, Moisés no lo pudo contemplar, sino que fue una oración y tuvo la instrucción de ir a decirle unas palabras al pueblo. Vamos a ver qué encontramos en esas palabras que Dios le manda a decir a este pueblo por parte de Moisés. Letra A: hemos visto su poder y su ayuda. Entonces, en esa conversación que tiene Dios con Moisés, es como si lo sentara y le recordara todas las cosas que han vivido hasta el día de hoy. ¿Cuántos meses han pasado? 3 mesecitos. Y en 3 mesecitos ha pasado de todo, de todo. Versículo 4, por favor. Ustedes han visto todo lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Lo hemos visto, lo hemos leído. Es asombroso todo lo que Dios hizo por este pueblo de Israel. Ustedes se imaginan
¿qué tantas historias tenían que contarle estos abuelitos a sus descendientes, a sus nietos y a sus bisnietos? Yo me imagino esas reuniones en la casa y estos hombres israelitas contándoles todas esas virtudes, todas esas cosas que había hecho Dios por ellos, y ¿cree que los nieticos les creían? Es que es algo tan asombroso, es algo tan que no ocurre todos los días, que seguramente para esas personas era difícil de creer, pero para agradar a Dios, para poder estar bien con Dios, hay que creerle, hay que tener fe en Él. Entonces, por asombrosas que fueran esos milagros, por asombrosos que fueran esos acontecimientos que le hubiesen ocurrido a estas personas, ellos tenían que recordarlos y tenían que pasarlo de generación en generación. Durante esos 3 meses habían visto el poder de Dios, durante esos 3 meses habían visto la ayuda de Dios y los hechos eran innegables. Estaban convencidos de que Dios los había ayudado, de que ellos habían visto el poder de Dios. Pregunta: ¿cuál ha sido el milagro más poderoso que usted ha visto de parte de Dios en su vida? ¿Cuál ha sido la ayuda de Dios más evidente que usted ha encontrado en su diario vivir? Yo creo que si cada uno de nosotros pasara acá y contara todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no sé si nos alcanzaría este día para contar lo que Dios ha hecho. Milagros económicos, milagros de salud, nos ha ayudado cuando aparentemente no había ninguna solución, Él ha venido a nuestro rescate y tenemos muchas cosas que hablar y contar de Él. Hermanos, eso es bueno, pero yo le voy a contar el milagro más poderoso que he visto de Dios en mi vida. El milagro más poderoso que yo he visto de parte del Señor en mí es que Él me cambió. Que Él haya cogido a este muchacho que era un mentiroso, que fue ladrón, que fue grosero, que estuvo en el mundo de la pornografía, que estuvo inmerso en muchos pecados, en una vida completamente entregada al pecado, que nadie posiblemente daba algo por mí, pues porque era un joven común y corriente que iba sin un rumbo fijo, y que el Señor haya cogido a este muchacho, haya tenido misericordia de mí y haya cambiado mi corazón, haya cambiado mi mente, haya cambiado mi enfoque de vida y haya hecho tantas cosas en mí, es el milagro más poderoso que yo he visto. Y el milagro más poderoso que usted ha visto de parte del Señor es que también lo cambió a usted. Porque eso es lo más difícil en esta vida, cambiar a una persona. La Biblia dice que el evangelio es tan poderoso que al que mentía ya lo lleva a que no mienta más. Que el evangelio es tan poderoso que al que tomaba alcohol ahora lo lleva a que no tome más alcohol. El evangelio cambia la vida de las personas. Ese es el milagro más poderoso que usted y yo vamos a poder contemplar, que Dios nos cambió, que cogió a ese viejo hombre y lo convirtió completamente en un nuevo hombre. Y le voy a decir a través de qué método lo usó. A través de un asesinato. La invitación de Jesús para todos sus seguidores no es: vengan a mí y vamos a comer. Vengan a mí y nos sentamos a tomar unas onces mientras que yo le predico. ¿Cuál es la invitación de Jesús para todos sus seguidores? Vengan conmigo a la cruz. Vengan conmigo y maten su antigua forma de vivir. Sean un sacrificio vivo para Dios, dice la Escritura. Si usted y yo queremos seguir genuinamente a Dios, si usted y yo queremos ser genuinos discípulos de Jesús, tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Y eso, lo bonito de eso es que eso no depende de nosotros, sino que es un milagro que hace Dios en cada uno de nosotros. Dios es el que nos lleva a dejar de pecar. Dios es el que nos lleva a santificarnos y a través de su bondad, a través de su amor es que lo hace. Entonces, así como ese pueblo de Israel tenía tantas cosas que contar de lo que Dios había hecho por ellos, de lo bueno que había sido Dios, hoy usted y yo tenemos muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno. Hemos visto su poder, hemos visto su ayuda. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer si queremos contemplar la gloria de Dios. ¿Reconoce usted que Dios ha sido bueno en su vida? ¿Reconoce que el poder de Dios ha estado con usted, que Él lo ha cambiado? Reconozcámoslo. Dependamos de Él, creamos que Él fue el que nos cambió. Ahora, las palabras de Moisés para este pueblo entonces eran que Dios los ha ayudado en medio de ese recorrido, que los ha llevado sobre alas de águila, o sea, como si fueran en coche. Los lleva consentidos, los lleva cuidados y los ha traído ¿hasta dónde? ¿Hacia quién? Dice el versículo 4, los he traído a mí. Porque todo lo que hace Dios en su bondad y en su poder es para llevarnos hacia Él.
hacia Él. Se trata de Él, de que lo conozcamos. Todo lo que Él permite en nuestro día a día es para llevarnos hacia Él, para que lo amemos, para que lo conozcamos. Segundo, letra B, hemos visto su amor incondicional. Veamos las siguientes palabras, versículos 5 y 6. Ahora pues, versículo 5, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Asombroso que después de lo que había pasado en esos 3 meses, de ese pueblo tan terco, de ese pueblo tan apartado del Señor, Dios siga insistiendo en querer que ellos fueran su pueblo. ¿Se acuerda que hace 8 días le llevé a imaginar qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de Dios si estuviéramos ayudando a ese pueblo? Ante la primera queja, segunda, tercera queja, seguramente ya los hubiésemos entregado y les hubiésemos dicho, entonces vayan y ustedes hagan lo que quieran, solucionen sus problemas como quieran. Pero Dios sigue siendo incondicional, Dios es fiel, Dios no es así. Y así como fue incondicional con este pueblo, lo es con nosotros, lo es con nosotros. Ahora, hermosas esas palabras de Dios para este pueblo. Versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y quiero hacer hincapié en esa palabra santa. Cuando pensamos en un pueblo santo, cuando pensamos en una persona santa, lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona que se aparta del mal, que no comete pecados, que hace lo posible por vivir una vida correcta según los estándares de este mundo y según los estándares de Dios. Pero ¿puede una persona ser completamente santa en esta vida? ¿Puede una persona apartarse completamente del mal? Definitivamente no. Puede que tomemos decisiones para apartarnos del pecado, puede que empecemos a dejar ciertos hábitos, pero nunca seremos completamente santos. El único que nos puede hacer santos, el único que puede hacer santo a este pueblo de Israel es Dios mismo a través de un milagro que le voy a contar más adelante cuál es ese milagro que Dios hace. Pero note que Dios quiere que su pueblo sea santo, sea santo. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos santos, santos. Moisés termina de hablar con Dios. Tiene que bajar del monte Sinaí, ahora a reunir a todo el pueblo y comunicarle las palabras que Dios le dijo para este pueblo. ¿Qué cree que el pueblo respondió ante esas palabras que acabamos de leer? ¿Que sí o que no? Ante esa invitación de Dios de que ellos serían su pueblo si obedecían sus mandamientos, que Él cuidaría de ellos, que ellos serían su nación santa, su reino de sacerdotes, si ellos obedecían su voz. ¿Dijeron que sí o dijeron que no? Punto 2. Dios nos quiere santos. Por favor, escriba la palabra santos. Versículo del 8 al 11. Moisés baja, reúne al pueblo y habla. Les comunica estas palabras. Y esta es la respuesta del pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Es decir, el pueblo dijo: sí, ya nos acordamos de la bondad de Dios, nos hemos acordado de lo que Él ha hecho por nosotros, y ante la demanda de Él, de que obedezcamos su voz, de que lo sigamos en todas las cosas que Él nos está diciendo, nosotros vamos a decir que sí. Se quedó únicamente en una profesión de labios para afuera. Ante los mandatos de Dios, ante los mandamientos del Señor, ellos dijeron que sí, pero nunca tomaron la decisión plena en su corazón de obedecer al Señor. Y lo vamos a ver más adelante. De hecho, dentro de 8 días vamos a ver que este pueblo de Israel, después de haber visto lo que van a ver, van a armar un burro con oro, van a armar un ídolo. Y no van a obedecer la voz del Señor, no van a obedecer los mandatos del Señor. Entonces, aunque en ese momento estaban emocionados y dijeron que sí, y Moisés fue y le llevó las palabras a este pueblo, pues en el fondo sabemos que este pueblo nunca tomó la decisión correcta de seguir al Señor. Nunca tomaron las decisiones adecuadas para ser un pueblo santo delante de Dios. Y le pregunto a usted, ¿usted ya tomó las decisiones correctas y adecuadas para ser un santo delante de Dios? ¿O su profesión acerca de que es un seguidor de Jesús se queda de labios para afuera?
¿Qué diferencia hay entre los fariseos en la época de Jesús y un cristiano de hoy en día que solo se limita a decir palabras bonitas o a decir palabras cristianas, pero en su diario vivir no toma decisiones para agradar al Señor? No hay ninguna diferencia. Y Dios nos miraría con la misma tristeza, con el mismo enojo que vio a esos fariseos que profesaban ser puros, que profesaban ser correctos, que trataban de hacer las cosas supuestamente bien delante de Dios, pero se limitaba únicamente a una fachada religiosa, porque en el interior de ellos nunca tomaron la decisión correcta de hacer las cosas bien delante del Señor. Y lamentablemente dentro del pueblo cristiano hay muchos así, que vienen a la iglesia, levantan las manos, cantan al Señor, tienen un léxico cristiano muy bonito, pero nunca han tomado la decisión de seguir correctamente al Señor. Tienen una doble vida, tienen una fachada, y les da miedo exponer su estilo de vida, exponer lo genuino que son ellos, porque eso les quitaría muchos lugares de privilegio. Eso dañaría el concepto que las personas tienen de Él, y prefieren estar bien delante de los hombres antes que delante de Dios. Y es mejor para un pueblo cristiano estar bien delante de Dios antes que delante de los hombres. Si su vida actualmente no es santa, si usted no está caminando con el Señor en este momento, por más que lleve 20, 25 años en la iglesia, Dios lo está esperando para que usted se arrepienta y crea en el Evangelio. Y va a ser la única manera en que usted va a poder ver y contemplar la gloria de Dios. Como le digo, este pueblo pues solo hizo una profesión de labios para afuera. Pero vamos a ver qué más ocurrió. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, hermoso, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Oiga, emocionante ir a decirle eso al pueblo. Dios va a manifestarse de forma física en el monte Sinaí. ¿Cómo va a ser Moisés? ¿Cómo se va a manifestar Dios? A través de una densa nube. Y me parece totalmente contraintuitivo a la idea que nosotros hoy tenemos de un encuentro con Dios. Cuando usted se imagina o cuando escucha esas historias de personas que vieron a Dios, ¿qué le cuentan normalmente esas personas? Que vieron todo blanco, lleno de angelitos, con pañalitos, revoloteando por todo lado, todo muy blanco, todo muy puro, todo muy santo. Cuando en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta a los hombres, normalmente ese evento, ese suceso es difícil, es denso, es complejo, porque hay un contraste muy fuerte entre el Dios santo y un grupo de personas pecadoras. Y la Biblia dice que nadie verá a Dios. La Biblia dice que nadie estará en su presencia y vivirá. Entonces suele ser difícil, y si usted lee todo el registro del Antiguo Testamento, se va a encontrar que los encuentros con Dios no son para nada agradables, por buenas que fueran las personas. Revise a Isaías, revise a Habacuc, revise al mismo Pablo cuando se encontró con Jesús resucitado, revise a Juan cuando recibió la revelación del Apocalipsis. No fueron encuentros fáciles para ellos, porque es el contraste entre el Dios santo y un pueblo pecador. Entonces Dios le dice al pueblo, Dios le dice a Moisés, me voy a aparecer una densa nube, y Moisés se lo habrá comunicado a ellos, y yo no sé qué se habrán imaginado cuando pensaron en una densa nube. Si se habrán imaginado una nube blanca, una nube con destellitos amarillitos encima, pero no fue para nada como lo que nos pintan hoy de lo que es la presencia de Dios. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, y escuche las órdenes: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea que la instrucción de Dios fue: ve y prepara a este pueblo para que puedan ver, para que puedan verme, para que puedan ver. Dios los quiere santos. Dios quiere que ellos se preparen para poder contemplar a Dios. Tengo una pequeña ilustración para explicarle cómo ser santos hoy en día. Quiero hablarle de un pequeño animal, un animal que se llama el armiño. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Ha escuchado la piel de armiño? Eso antes era una piel muy exclusiva en algún ropaje. Pero resulta que ese animalito que usted ve en pantalla, que le voy a ir narrando mientras que aparecen las imágenes de él, ese animalito vive en la parte norte europea y asiática, es decir, que es en unos lugares muy fríos normalmente durante casi todo el año.
Cuando llega el invierno, el pelaje de este animalito se vuelve totalmente blanco. Y él, por instinto, se vuelve tan celoso con su pelaje que hace todo lo que esté en sus capacidades para no ensuciarlo. Se cuida de no caer en charcos, se cuida de no caer en lodo, se cuida de no tropezar y ensuciar su pelaje porque realmente para él es muy valioso. ¿Qué hacen los cazadores? Los cazadores esperan a que el armiño salga de su cuevita, de su lugar donde procrea, y le ponen algo de greda o algo de lodo a la entrada, como que le hacen la encerrona. Y cuando el armiño llega para poder entrar a su casa, no se ensucia. Y entonces el cazador se acerca a él y por más que él tiene miedo, por más que él tiene angustia, él prefiere entregarse al cazador antes que manchar su pelaje. Es hermoso. Lamentablemente pues es muy triste lo que hacen con él, hacen piel y todo el asunto, pero es hermoso que él cuide su pelaje por encima de las circunstancias. Es hermoso que él cuide lo blanco que es, lo puro que es, por encima de cualquier mugre o cualquier situación difícil que él pueda estar viviendo. Hermanos, así como el armiño cuida de su pelaje, nosotros debemos cuidar de nuestra vida pura todos los días. Y estar dispuestos, así sea, a perder nuestra vida con tal de no hacer o cometer ningún pecado que desagrade al Señor. Ser celosos con nuestra santa vida, ser celosos con lo que decimos, ser celosos con lo que hacemos. Y si la gente nos va a criticar, que nos critiquen. Si la gente nos va a tildar de fanáticos, que nos tilden de fanáticos. Si la gente nos va a tildar de que esa persona se enloqueció porque ahora se la pasa en la iglesia y no hace sino orar y evangelizar y hablar de Cristo, hermanos, si la gente le está diciendo eso, usted va por buen camino. Pero si los pecadores empiezan a compartir con usted y dicen, oiga, tan chévere, yo quiero ser como él, yo quiero como que ir a su iglesia, y vienen a la iglesia y no se sienten confrontados con su pecado, estamos haciendo las cosas mal porque el cristianismo se volvió una moda. De la iglesia la gente debe salir confrontada con su pecado. Las personas deben salir confrontadas con el pecado cuando lo vean a usted, en sus palabras, en sus acciones, porque nosotros somos reflejo de Cristo. Y así como Cristo incomodó en su momento a todo el pueblo que estaba alrededor de él, nosotros también hoy seremos incómodos para el pueblo que nos rodea. No nos vamos a prestar para negocios equivocados, no nos vamos a prestar para planes equivocados, no nos vamos a prestar para mentiras, no nos vamos a prestar para ningún pecado y seremos celosos con eso. Así como el armiño, Dios nos quiere santos. Primera letra A del punto 2, seamos intencionales. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha hecho. Y Moisés llevó las palabras del pueblo. Ya le dije que las palabras de este pueblo pues se quedaron solo de labios para afuera, pero al menos dijeron que sí. Al menos fueron intencionales en obedecer el mandato del Señor. ¿Qué tan intencional es usted en obedecer los mandamientos de Dios? Le pregunto, ¿sabe usted qué pecados frecuenta? Porque no todos frecuentamos los mismos pecados. Y si lo sabe, ¿qué está haciendo para abandonar ese pecado? Si usted sabe que está siendo mentiroso, ¿qué está haciendo para dejar de ser mentiroso? Si usted sabe que está siendo chismoso o chismosa, ¿qué está haciendo para dejar de hacer eso? Jesús fue aún más allá. Mire, las enseñanzas de Jesús a veces nos las enseñan como si fuera como algo suave de digerir. Las enseñanzas de Jesús fueron tan difíciles de digerir. Jesús le dijo a ese pueblo, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, porque te es mejor llegar tuerto al cielo que con 2 ojos al infierno. Si tu brazo te es ocasión de pecar, córtatelo, porque te es mejor llegar con un solo brazo al cielo y no con los 2 brazos al infierno, llevándonos Jesús a decirnos que tomemos decisiones radicales para abandonar el pecado, que seamos intencionales en hacerlo, que no nos hagamos, pero que no los pasemos por alto, porque a veces somos rápidos para excusar los pecados. No, pero es que esto, no, pero es que lo otro, no, pero es que esta circunstancia, no, pero es que esta situación. No, seamos celosos con eso, seamos intencionales en abandonar este pecado. Este pueblo le dijo a Dios, nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Y lo empezaron a hacer. Letra B, seamos consagrados. Escribe la palabra consagrados.
Versículo 10. El Señor le dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Qué significa la palabra consagrado? Normalmente se utiliza más en el contexto católico. Los sacerdotes, los curas, las monjas son supuestamente consagrados para Dios. ¿Por qué? Porque dedican toda su vida al Señor. Hermanos, nosotros debemos ser consagrados a Dios. Este pueblo se consagró durante 2 días, y lavaron sus vestidos para estar bien presentables delante del Señor, porque en 3 días venía Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo para estar consagrados al Señor? ¿Estamos viviendo por Él? ¿Estamos viviendo para Él? ¿El cristianismo está en el centro de nuestra vida o el cristianismo es un área periférica como lo es la vida social, como lo es la economía, como lo es la salud? ¿Qué está en el centro de su vida? ¿A qué está usted consagrado? ¿Usted está consagrado a usted mismo? ¿Está viviendo para usted, para su beneficio, para lo que le sirve, para lo que le conviene? ¿O está viviendo para el Señor, para poner sus dones y talentos al servicio de la iglesia para que el evangelio crezca? ¿A qué está consagrado usted? Todos estamos consagrados a algo, eso se lo aseguro. La diferencia es a qué estamos consagrados. Pero Sebastián, ¿implica entonces eso que tengo que dejar todo mi estilo de vida para dedicarme a Dios? No. Implica que aún en el estilo de vida que tiene, en los lugares que frecuenta, usted ahí puede servir al Señor antes que a cualquier otra cosa. Mire, la profesión de todos los cristianos, antes de ser un médico, un abogado, un ingeniero o lo que sea a lo que nos dediquemos, es ser un predicador. Y usted puede ser un predicador disfrazado de profesor, usted puede ser un predicador disfrazado de taxista, usted puede ser un predicador disfrazado de médico, pero su mayor profesión, su principal tarea en este mundo es servir a la iglesia, es servir al reino de Dios, ser consagrado a Él. Entonces no significa que nos vamos a meter en una burbuja y volvernos una secta que no compartimos con absolutamente nadie porque todo el mundo de afuera es pecado. No, somos llamados a ir a las tinieblas, a hacer luz en medio de ellos. Eso es ser consagrado al Señor. Y letra C, estemos preparados. Versículo 11. Que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Qué emocionante debió haber sido esperar esos 3 días para ese pueblo. ¿Usted se imagina que Dios nos dijera hoy, en el monte de allí, en 3 días voy a manifestarme? ¿Qué haríamos nosotros? Yo acamparía allá a las faldas de ese monte. Haría lo que tuviera que hacer para no perderme ese suceso. Lo que sea para estar allá en primera fila y poder contemplar a Dios. Si Él me dejara subir, no lo sé. De pronto me tengo que quedarme abajo porque soy pecador y si subo me mata su presencia, su santidad. Pero yo estaría allá en primera fila. ¿Qué haría usted si supiera que Dios viene? ¿Qué tendría que dejar hoy si supiera que Dios viniera en 3 días a verlo? ¿Qué dejaría de hacer? Si supiéramos que Jesús viene en 3 días por su iglesia, ¿qué de sus planes se verían estropeados? ¿A qué cosas usted diría, yo quisiera que Jesús todavía no viniera todavía porque quiero vivir o terminar de hacer esto o no he arreglado este asunto? Hay algunos que dicen, yo todavía no me convierto al Señor, yo todavía no busco al Señor porque no soy capaz de perdonar a mi mamá, no soy capaz de perdonar a mi hermano, no soy capaz de solucionar esta situación. Y postergan el hacer las cosas bien delante de Dios porque creen que les queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? ¿Lo sabe? ¿Hasta qué edad piensa vivir? ¿Hasta qué edad quiere vivir? Hasta los 115 años. Mi papá quiere vivir hasta los 115 años. Ojalá. Yo le digo a Dios que no viva tanto tiempo. Muy difícil para su salud. Pero no sabemos. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Podemos salir ahorita y si Dios quiere, termina nuestra vida. Y algunos de nosotros todavía no estamos preparados para contemplar al Señor. Algunos de nosotros todavía no nos hemos arrepentido de forma genuina. Algunos de nosotros todavía no hemos creído en el Evangelio como se debe.
Y el Señor lo que hace es tener misericordia de todo el mundo, dándole día tras día para que lleguen al Evangelio, para que se arrepientan de forma genuina. Si usted todavía tiene días de vida y no ha conocido al Señor, es porque Dios tiene misericordia sobre usted y está esperando que usted se convierta. Pero en el momento en que se acabe su vida y usted no conoció al Señor, hasta ahí llegó la misericordia del Señor. Porque la misericordia tiene límites. Entonces es momento, es tiempo de que nos preparemos para contemplar la gloria de Dios. De que salgamos de aquí hoy tomando decisiones correctas, tomando decisiones difíciles con tal de agradar al Señor, como veíamos con esta muchacha, la del principio, la de la ilustración, que sacrificó muchas cosas, que tomó varias decisiones con tal de llegar a su meta. Tome las decisiones que tenga que terminar. Pero Sebastián, usted no sabe lo difícil que es mi situación, usted no sabe lo que padezco yo, usted no sabe lo que sufro. No lo sé, pero sí sé que fue Jesús el que cargó con todos nuestros pecados. Sí sé que fue Jesús el que cargó con todas nuestras dolencias. Eso dice la Escritura. Y que no hay ningún ser humano que haya sufrido como Él. Y si Él en la cruz, siendo despreciado, siendo menospreciado, fue capaz de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces nosotros también somos capaces de perdonar al que nos hizo daño. Yo no sé usted qué está viviendo, pero sí sé que Dios tiene el poder para ayudarlo. Crea en Él, confía en Él, busque el rostro de Él, prepárese para ver la gloria de Dios. Tercero, llegó el día esperado. Dios revela su gloria. Versículo 16 al 20. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Temblaron. ¿Y de qué cree que temblaron? ¿De frío? Tenían miedo. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Le pregunto algo y de una vez le enseño algo doctrinalmente. ¿Usted cree que si una persona hubiese estado en la cumbre de esa montaña y desciende Dios en fuego, cómo cree que queda esa persona? Calcinada completamente. Entonces tenga mucho cuidado hoy con esas canciones o con esas oraciones donde le anda pidiendo el fuego de Dios. Porque el fuego de Dios es fuego consumidor. El fuego de Dios es juicio de Dios sobre las personas. Cuando usted está pidiendo el fuego de Dios sobre usted está pidiendo el juicio de Dios. ¿Y usted quiere que Dios lo juzgue? Dios nos libre de caer en el juicio de un Dios así. Entonces cuidado con eso. Descendió sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y estaban cerca de la montaña. A veces caen truenos allí y suenan. Y uno dice, uy, cayó un trueno. ¿Cómo será si ellos estaban ahí a las faldas del monte? Muy fuerte. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Allá subió. ¿Usted quiere saber qué conversación tuvieron Moisés y Dios allá en esa montaña? Venga dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a estudiar qué conversación tuvieron Dios y Moisés allá. Por ahora quiero resaltar lo que ocurrió con el pueblo mientras que esperaban allá abajo. Lo primero, letra A, contempla a Dios con temblor. Con temblor. ¿Qué imagen se le viene a la cabeza cuando usted piensa en Dios? A algunos se les viene un abuelito sentado en una sillita con barba, de pronto algo grande. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando usted piensa en Dios? Una luz. La Biblia dice que Dios no tiene punto de comparación con nada que nosotros hayamos visto en este universo. Tratamos de imaginárnoslo de las formas más majestuosas o increíbles que haya, pero nuestra mente nunca será capaz de imaginar lo que es Dios o cómo es Dios bueno, Dios no tiene forma, Dios es espíritu, pero no podemos imaginarlo. Lo que sí podemos hacer es imaginar lo que sintieron estas personas cuando contemplaron a Dios. La Biblia dice, como leímos ahorita, temblaron.
temblaron. Temblaron de miedo, de pavor ante la presencia de Dios. Lo vieron como un Dios fuerte, lo vieron como un Dios de autoridad, lo vieron como un Dios regio, lo vieron como un Dios justo, como un Dios poderoso. Y a la iglesia hoy le falta ver a Dios de esa manera. Lo vemos mucho solo en la faceta del amor, del perdón y que Dios está dispuesto a pasar cualquier cosa de nosotros por delante, por encima. No. Dios sigue siendo el mismo Dios justo, Dios sigue siendo el mismo Dios temible, Dios sigue siendo el mismo Dios de fuerza, de poder, y tenemos que contemplarlo de esa misma manera. Que Él cause en nosotros ese temor de servirle, ese temor de querer rendirnos delante de Él. Y dejemos de pintar a Dios como si fuera un ser débil o como si fuera un ser cualquiera que podemos colgar en una pared o que podemos hacer lo que queramos con Él. No. Este pueblo, 2 millones de personas ahí delante de Dios y temblaron, y nosotros también hoy debemos contemplar a Dios como es Él, con autoridad, con fuerza, con poder. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios soberano que está en control de todas las cosas. ¿A usted le parece colosal y fuerte esos agujeros negros que hay allá en el espacio, que es el objeto más grande que hay en el universo? Dios está en control de ese objeto, Él lo maneja. Y así como maneja esos grandes astros de allá afuera, también cada partícula pequeña de este planeta Tierra está en control de Dios. Dios es soberano. Temamos a ese Dios poderoso. Veámoslo como nuestra autoridad y eso nos llevará a ser capaces de tomar decisiones correctas delante de Él, porque temblaremos delante de Dios. Hermanos, el juicio de Dios lo podemos ver en el Apocalipsis con todo lo que va a ocurrir. El juicio de Dios lo vemos sobre Jesús en la cruz del Calvario. Para una persona que no está en Cristo, para una persona que no ama al Señor, le espera ese juicio sobre él. Y en el Calvario ocurrieron un montón de situaciones dificilísimas de explicar, pero fue un momento de tormento, fue un momento complicadísimo para Jesús. Las gotas de sangre que botó de su cuerpo en el Getsemaní pidiéndole a Dios que pasara esa copa, no se limitaban únicamente al dolor físico que iba a pasar en la cruz del Calvario, tenían que ver con lo que él iba a padecer en la cruz, cargando los pecados de todo un pueblo redimido, y el juicio de Dios vendría sobre él. La Biblia dice en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y es como si Dios desde su monte santo hubiese visto a Jesús y lo maldijera con todo y esos pecados que estaban allí, y le dio la espalda y lo abandonó. Y si usted no busca hoy al Señor, si usted no se arrepiente hoy de sus pecados, le espera la misma situación, el juicio de Dios. Contemple a Dios con temblor, tema a Él, tema el juicio de Dios. Si usted necesita eso para arrepentirse de sus pecados, pues amén, amén. Este pueblo tembló ante la presencia del Señor. B, contempla a Dios con respeto. Versículo 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. ¿Y ellos cómo se quedaron? De pie delante del monte. De pie. Perdónenme, pero no estaban en sus celulares jugando. No estaban mirando para cualquier lugar o pensando en cualquier cosa. Estaban con sus ojos puestos en Dios, de pie delante de Él, con respeto. Y a veces nosotros somos tan irrespetuosos con el Señor. No respetamos ni lo que le prometemos. Señor, yo te prometo que de aquí en adelante voy a orar todos los días. ¿Qué pasó con esa promesa? Señor, me comprometo a leer la Escritura todos los días. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Por qué lo irrespeta? ¿Por qué con un doctor, por qué con alguien de este mundo sí somos rápidos para cumplir lo que prometemos? Pero ¿por qué con Dios somos tan rápidos para irrespetarlo, para no cumplir lo que le prometemos? ¿Por qué nuestra actitud cuando entramos delante de Él, y podemos entrar con confianza delante de Él, pero porque a veces somos tan irrespetuosos con Él en nuestras palabras o en las cosas que decimos? No estoy de acuerdo con los eslogan de algunos predicadores que utilizan para referirse a Dios como el man está vivo o Chuchito. No, Él es un Dios de respeto. Respetemos al Señor. Si para usted respeto es arrodillarse delante de Él cada vez que va a orar, hágalo. Si para usted respeto es ponerse rodillas cada vez que va a leer las Escrituras, hágalo. Pero respete al Señor. Véalo como la figura de autoridad. Este pueblo estaba de pie delante de Él y ahí no se movieron y lo contemplaron ahí. No irrespetemos al Señor.
no lo respetemos. Y letra C, y este es el punto más importante de todo lo que le voy a decir hoy: contempla a Dios a través de Cristo. Efectivamente, como le decía al principio, la gloria de Dios no se nos va a manifestar a nosotros en una montaña. No va a haber un incendio como el que está ocurriendo en los cerros en el país y poder decir nosotros, es que allá está Dios. No faltará el que malinterprete la escritura del Antiguo Testamento y vaya y diga, en ese incendio está el Señor. No. Dios determinó que la gloria de Dios hoy para su pueblo, para la iglesia, sería manifestada a través de una persona, y esa persona es Cristo. Le voy a leer lo que ocurrió con este pueblo. Versículo 21 al 25. Y el Señor dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Es decir, que no podían pasar de cierto límite que Dios estableció, porque si pasaban, ¿qué ocurría? Morían, perecerían muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. La instrucción para este pueblo era, ni se les vaya a ocurrir tratar de pasar los límites que Dios estableció. Sé que ustedes quieren ver a Dios, sé que pueden contemplarlo, pero por más que se hayan santificado estos 3 días, por más que hayan hecho las cosas que hicieron, no están listos para ver a Dios, porque el único que nos puede hacer santos a nosotros es Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones correctas delante de Él y hacer lo posible por apartarnos del pecado, pero el único que nos hace santos es Dios, y Dios todavía no había hecho santo a este pueblo. Entonces no podían estar en la presencia de Él porque morían. Nadie verá a Dios sin santidad. Y eso siguió ocurriendo a lo largo de la historia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía acercarse a la presencia de Dios. El único que lo podía hacer anualmente era el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo y tenía que entrar con una ropa especial, con cascabeles, para que lo escucharan los de afuera mientras que él caminaba. Y si él entraba en pecado o entraba en desobediencia delante de Dios, moría en el lugar santísimo y tendrían que jalarlo con una cuerda, porque nadie más podría entrar allí a causa del pecado del pueblo. El pecado nos aparta completamente de Dios, y la historia de Israel es que ellos nunca pudieron acercarse plenamente a Dios hasta que llegó la persona más importante de toda la historia de la humanidad, hasta que apareció en el mapa de este mundo Cristo Jesús nuestro Señor, quien vino a hacernos santos, a hacerse el culpable de nuestros pecados, de nuestras manchas, de nuestros insultos, de nuestro irrespeto. Y delante de Dios Él le dijo, yo voy a cargar con el pecado de ese pueblo, de esa iglesia, y entonces ellos serán santos delante de ti. Y Jesús fue el único que abrió el camino para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, y ahora podemos contemplarlo. Mateo capítulo 17, versículo 45 al 53, Jesús está allí en la cruz del Calvario y dice las siguientes palabras: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y note el versículo 51. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo del templo es lo que separaba la presencia de Dios del pueblo de Israel. Y el momento en que Jesús exhala, el momento en que Jesús entrega su espíritu y carga con él los pecados de su pueblo, ahora la presencia de Dios está abierta para cualquier persona que crea en él. Y pasaron más cosas hermosas en ese momento.
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Después le predicó el versículo 52 y 53, pero lea eso conmigo. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Cuando Jesús murió, muchos resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, y esos muertos resucitados entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Muchos que habían muerto resucitaron con la muerte, con la resurrección de Jesús. Eso es asombroso, eso es precioso. Pero de todo ese texto que leí, rescato que Jesús abrió el camino para que usted y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Y ya no hay límites. Ya no hay límites. Ya no hay un cerco que Dios haya dicho, no pueden pasar de ahí, yo los mato. Por el contrario, Dios nos dice, entren a mí los que crean en Cristo. Vengan a mí los que están en Cristo, porque Él los hizo santos, porque Él los hizo puros. Hebreos 1:3, noten estas palabras, y con este versículo termino, sobre Jesús. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Si usted quiere ver a Dios, si usted quiere ver la gloria de Dios, hoy contemple a Cristo. Ve a Cristo, ponga sus ojos en Cristo, tema a Cristo, respete a Cristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Contempla a Cristo. Contempla a Cristo. Ponga sus ojos en Cristo. Refleje a Cristo. Ame a Cristo. Sea Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por favor, póngase en pie y oramos al Señor. Bendito Dios. Solo hay una diferencia entre nosotros hoy que estamos aquí reunidos y ese pueblo israelita que estaba allá en las faldas del monte de Sinaí. Ambos pueblos somos pecadores. Ambos pueblos somos indignos de estar en tu presencia. Ambos pueblos somos tercos. Ambos pueblos te damos la espalda con facilidad. Ambos pueblos somos rápidos para alejarnos de ti. Somos débiles en nuestras convicciones, somos débiles en nuestro corazón, y con frecuencia te damos la espalda rápidamente, Señor. Pero lo único que nos diferencia hoy a nosotros de ese pueblo de Israel es que tenemos el precioso regalo de Cristo Jesús, que tenemos el camino, la verdad y la vida, quien es nuestro Señor, que tenemos acceso a ti libremente a través de los méritos de Cristo, a través de la pureza, de la santidad, de la vida intachable de Jesús. Eso es lo único que nos diferencia, mis Dios. Y si hay hoy alguien aquí que aún no conoce a Cristo, que aún no camina con Cristo, mi Dios, te ruego, mi Dios, que si tú quieres, hagas el poderoso milagro de revelarle a Jesús en su mente y en su corazón. Que hagas el poderoso milagro de cambiar ese estilo de vida, que el viejo hombre muera y ahora nazca alguien nuevo para vida eterna, Señor. Solo tú puedes hacer ese milagro, y te lo rogamos, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros y que escuches hoy las oraciones de un pueblo, de alguien que está siendo sincero delante de ti y te está pidiendo perdón por sus pecados, mi Dios. Gracias por revelarnos tu gloria a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Hemos estudiado tu palabra, la cual creemos que es santa, que es inerrante, que es infalible, y que a través de ella tú nos hablas hoy, Señor, y nos has hablado. Gracias por este servicio y por lo que nos has hablado hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.